Ahí estábamos escuchando Trigueñita de don Emiliano R. Fernández y Agustín Cáceres, en la versión el conjunto folclórico Perurimá, y el que cantaba José Magno Soler, esa hermosísima voz de don José Magno Soler, que hoy nos estaba comentando Dalmis sobre la creación del conjunto Perurimá, y bueno, ahí escuchamos un poquito. Y hoy quería comentarles, y es una de las de los temas que vamos a tocar hoy, nuestro pequeño homenaje a don Oscar Mendoza, que realmente al que se le dice el señor de las guarañas, que nació un 26 de agosto de 1928 en Parapití y 11 proyectada del barrio obrero. Y su padre, también músico de Caapucú, y gran guitarrista, fue su primer maestro. En 1947, como tantos otros compatriotas que apoyaron la revolución, se tuvo que venir a la Argentina. Primero estuvo en Formosa y después a Buenos Aires. Estamos hablando de don Oscar Mendoza. Y antes que nada, quiero que escuchemos este tema. Puerto Sajonia, mi desvarío, azul cerrito del Lambaré, la escalinata, Macrullo, el río, mi canto errante te cantaré. Paraguay es la Bahía Coyamatista, Palma, Colombia, Caliamambay, el ramillete de los turistas, flor de las flores del Paraguay.
Ahí estábamos escuchando este tema, Paraguaype. No podíamos dejar de poner este tema, un emblemático tema, una guaraña, Paraguaype de Manuel Ortiz de Herrero y el creador de la guaraña, José Asunción Flores. Y con este tema damos comienzo a nuestro pequeño homenaje a este grande de la música que nos dejó hace 30 años, pero que su legado nos ha dejado una institución que se llama Guaraní A, que no pudo ser el presidente porque falleció antes. Ya habían presentado los papeles y él falleció, tuvieron que hacer de nuevo, y si no, era el presidente de Guaraní A. Y presentó el proyecto para el Día de la Guaraña, que tampoco pudo ver el fruto de ese trabajo, pero realmente se pudo lograr, y ahí sigue permaneciendo con nosotros, con su trabajo a través de su canto, y el Día Nacional de la Guaraña, que se festeja el 27 de agosto, que es el día del nacimiento de José Asunción Flores. Y decimos que en el año 94, por decreto presidencial 5360, se establece como Día Nacional de la Guaraña, y después, en el 2011, en abril, por la ley 4310, el Congreso Nacional de la República del Paraguay lo declara Día Nacional de la Guaraña. Y entonces tenemos que decir que desde Buenos Aires se hizo todo este trabajo para crear el Día de la Guaraña, y se lo debemos a quien hoy estamos homenajeando, a don Oscar Mendoza. Y hay unas palabras de su hija, Diana Mendoza, y les cuento que Diana Mendoza ha recibido un pequeño patiá, como decimos nosotros, del equipo Coeyú el sábado pasado en este Morón Festeja Paraguay, cuando este año, el 6 de diciembre, vamos a estar festejando que sea declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO a la guaraña, y el Día de la Guaraña se lo debemos a don Oscar Mendoza. La escuchamos a Diana Mendoza. Hola, buenas tardes a el equipo de Coeyú, a Rami, a toda la audiencia. Quiero agradecerles que recuerden a mi papá en este día, donde se cumplen 30 años de su partida, acaecida el 23 de mayo de 1994 a las 8:30 de la mañana. Él falleció tomado de mi mano. Sus últimas palabras fueron en guaraní. Y esta música que están escuchando, esta polca, se llama Pequeñita. Y él me la dedicó cuando tenía 3 años, para un cumpleaños. Tenía la música y le dijo a mi tío Raúl Alonso que me quería hacer un regalo, a ver si le escribía los versos. Y escribió esta canción que es Pequeñita. Papá nos hizo
una música a cada uno. A mi hermano 30 de enero, la fecha de su nacimiento, y a mi mamá Mujer de la Selva, con Néstor Romero Baldovino, es una guaraña, y a mí me hizo esta polca. Yo estuve 24 años sin poder hablar de mi papá, porque era muy difícil, porque no entendía, porque él se tuvo que ir en un momento tan lindo, porque él estaba preparando su sueño, que era el Día de la Guaraña. Y entonces, bueno, Dios decidió eso, ¿no? Que partiera. Y desde hace 6 años que comencé este viaje, que es hablar de su vida, de su historia, de su obra, y como siempre también hablar del maestro José Asunción Flores, que es el legado que él me dejó. Pude hablar, y entonces, como dije el año pasado, cuando hice un vivo en mi canal de YouTube y en la página de Facebook, gracias a todos ustedes y al público que siguen, este 23 no duele tanto, ¿no? Porque antes dolía un poco más. Yo creo que él sigue estando porque, bueno, recordar es vivir, y él se lo recuerda constantemente. Este domingo pasado, en varios programas radiales de Paraguay se lo recordó. Por eso agradezco que siempre lo tenga presente. También se lo recordó el día 18 de julio en una exposición que hizo la doctora María Esperanza Ortiz, hablando de su padre. Y entonces siempre que se lo recuerde es como que él sigue vivo. Así que bueno, gracias por este recuerdo, gracias porque Coello siempre, tanto en el día de su cumpleaños como en esta fecha, lo recuerda, y lo tiene siempre presente y siempre pasa su música. Es uno de los pocos programas aquí en la Argentina de música paraguaya y de la colectividad que siempre pasan guarañas y música y grabaciones de mi papá. Es muy importante que los programas de la colectividad en este año tan especial, donde vamos a lograr que la guaraña sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, en su programación siempre pasen una guaraña, ya sea del maestro Flores, del maestro Herminio Jiménez, de don Mauricio Cardoso Campo, del maestro Demetrio Ortiz, porque para eso el maestro Flores dejó su legado, le dejó a Paraguay una música. Es el único país que tiene su música propia, y es el único música donde se conoce a su autor, que fue creada en el siglo XX. Ya el próximo año se van a cumplir 100 años de que el maestro presentara su primera obra, que fue Jejuí. Así que les agradezco mucho, agradezco que recuerden a mi papá, perdonen la emoción, pero no es fácil a veces poder hablar de en este día tan especial. Así que bueno, abrazos a todos, gracias por todo, y como siempre digo en cada vez que me presento a dar una charla sobre mi papá, gracias por querer a mi papá y por recordarlo siempre. Agüillébete. Ahí estábamos escuchando este pequeño recordatorio de Alba Diana Mendoza, hija de don Oscar Mendoza. Y ahora lo escuchamos a don Oscar Mendoza. Pau ejendu kose purahei Ika tu ponante ko enamora
한번 부른다 자주에 사베 Ya suya ya y pase muy vagina de lo gallere o que sabe pa. Usui gugu peina mau yupi de lo beta arine mon balhang. Oye, oye, te bojata un poco. Vete y estrella y ajata beba, ven oye, voy tú de la Ahí estábamos escuchando Ñaza Indupe, este tema de don Félix Fernández y José Asunción Flores, en la voz del señor de la guaraña, don Oscar Mendoza, a quien hoy le estamos rindiendo este pequeño homenaje, porque hace 30 años, el 23 de mayo de 1994, fallecía y hoy a 30 años nos deja el legado por el Día Nacional de la Guaraña para el Paraguay y para el mundo. Y le quiero también agradecer a Diana Mendoza, que nos mandó ese mensaje, y saludar a los amigos, a don Milciades Alderete Romero, que dice: hola Rami, hermoso el espectáculo ofrecido a la colectividad el sábado, día de muchas emociones, felicitaciones a todo el equipo Coeyú, fue un gusto conocer a Teo, saludos a Alba Mendoza por este día muy especial. Gracias don Milciades Alderete Romero, quien tenía su programa donde llamó don Noches del Paraguay, donde llamó don Oscar Mendoza y después le propuso para a su vez hacer extensivo lo del Día de la Guaraña. Así que gracias Milciades, saludos a Alicia, una de nuestras maestras de ceremonia. Maura Álvarez dice: saludos a la coordinadora por su intermedio un año a Cristina y mucha fuerza doña Reina
pronta recuperación. Realmente lo estábamos dejando un poco para el final, pero ya que Maura ya lo dijo, le mandamos mucha energía a Reina Garay, a través de su hija Cristina. Está con una neumonía muy fuerte, está internada, mucha fuerza, mucha energía, que todo va a estar bien. Así que un abrazo enorme. Y hola Maura, dice Teo. Abrazo y besos Maura. Saludos a Raúl, dice Teo. Hola Dalmi, buenas noches. Y dice Teo, abrazo a Teo, Lau y familia, a nuestra madrina Dalmi Sánchez, dice Maura. Maura dice, gracias Teo, igual abrazo para ti familia. Gracias Dalmi. Dice Kiko que es uno de sus temas preferidos y que le encanta. ¿Cuál? ¿Paraguayupe o Ñasaindupe? No sé cuál. Supongo que debe ser Paraguayupe. Y Diana Mendoza Figueredo dice, gracias por el homenaje para mi papá y gracias por permitirme participar del hermoso festival del sábado pasado en Morón. A vos, Diana Mendoza Figueredo, que ahí nos acompañó, trabajó a la par y siempre dispuesta. Y bueno, y después el domingo estuvimos en San Justo y después en Malvinas, Argentina, para acompañar a los festejos de la Independencia y Día de la Madre. Estuvimos ahí con Rosita Jiménez. Esa hermosa voz, dice Teo Estigarribia. Abrazos y besos a Diana, fue un placer conocerte, dice Teo. Felicidades a Diana Mendoza Figueredo, dice Delia Picagua Bordón. Y abrazos Diana, la escucho muy emocionada, dice, sí, se la escuchar. Y María Fabio dice, fue un placer de acompañarlos con los ñandutí, se sintió la buena onda, gracias Rami Álvarez Fleita y con el amanecer por tenerme en cuenta, siempre se ahuilleyo ayuá. Gracias María Fabio, un lujo total, una gran trabajadora. Es muy lindo Ñanemo Pirí, dice Maura, por este tema. Y gracias María Fabio. Abrazo a Cristina y a todos los buenos deseos, que tu mami se ponga bien, dice Teo. Y ahí quedamos. Les quiero hacer escuchar un tema que es el tema que don Oscar Mendoza le dedicó a Diana. Se llama Pequeñita. Ahí lo escuchamos. Tus hoyuelos, tus mejillas, tu boquita de coral, todas esas maravillas tienen forma angelical. Muchachita de mi sueño, quiero verte sonreír, y si fuera yo tu dueño cantaría muy feliz. Los luceros son tus ojos que iluminan mi ansiedad. A tu lado, pequeñita, sueño la felicidad. Mi deseo ya delirante clama un poco de tu amor. A mi alma agonizante, aquiebrada de pasión, sería el bálsamo divino que disipe mi sufrir. Si me dieras tu cariño, volvería yo a vivir. Muchachita de mi sueño, quiero verte sonreír, y si fuera yo
mi ansiedad, a tu lado pequeñita sueño la felicidad. Ahí estábamos escuchando este tema que es Pequeñita de Oscar Mendoza y Raúl Alonso, este tema dedicado a Diana. Ella misma nos contó cuando tenía 3 años. Y quiero que escuchen este Cat, que es de Rigoberto Fontao Mesa y José Asunción Flores, en la voz de Oscar Mendoza. Ahí estábamos escuchando Cat de Rigoberto Fontao Mesa y José Asunción Flores en la excelente voz de don Oscar Mendoza, y con este tema le terminamos hoy el programa y agradecerle una vez más a don Oscar Mendoza, que por él tenemos el Día de la Guarania, que en el 2011, según ley 4310, el Congreso Nacional lo declara. Y recordemos que el 23 de mayo de 1994, un cáncer de laringe hace que don Oscar Mendoza nos abandone, pero deja su legado, deja sus canciones, y a Diana Mendoza, que trabaja incansablemente por la difusión y el apoyo de la música más linda del Paraguay, que es la guarania. Así que nos
Gracias, Diana, por estar, por acompañarnos. Y Teo dice, del final del programa quiero agradecer a Rami Álvarez Fleitas por haber sido mi guía y compañía en ese Buenos Aires inmenso para mí. Me esperó y me despidió. Fui en busca de un alivio a mis molestias y ella fue un bálsamo de cuidado y atenciones para conmigo. Gracias, gracias. Merecido, Teo, merecido. Ahí estuvimos. No hubo barcito y cafecito que quedara en pie con nosotros ahí caminando. Gracias, Teo. Ojalá hubiera más personas con tanto amor por dar. Gracias, Rami. Un gusto, Teo. Un gusto. Y aquí estamos para lo que precises. Ojalá no precises, que precises distracción y no problemas de salud. Así que acá te esperamos. Acá estamos. Y nos despedimos hasta el próximo jueves. Y este fin de semana en el Leopoldo Marechal, ahí en la calle Vergara, también se festeja el Día de la Madre y la Independencia de Paraguay, también en General Rodríguez y en La Plata. En General Rodríguez vamos a estar acompañando a Silvia con la invitación, el cuerpo de danzas Coenju. Y también en La Plata se va a estar festejando. Nos encontramos el próximo jueves a partir de las 18 horas y nuevamente gracias, acá estoy con mi resfrío. Hasta el jueves, muchas gracias.